Bien, Toño. Oye, y el día de hoy compartes el tema de la aprobación que se hizo en el Senado de la República del llamado Plan B, Ajá. que ahora va a pasar a la Suprema Corte prácticamente. Pues no es así. Primero yo quiero del plan B de la reforma electoral, se aprobó a finales del 2022 y porque se fueron de vacaciones el Poder Legislativo, acaba de regresar en febrero y en el Senado se faltaba aprobarse, se aprobó el plan B de la reforma electoral. Y la oposición y algunos medios corporativos de información nacionales y comentócratas de opinión, pues han metido sanciones para que se la revise la Suprema Corte y de si es constitucional o inconstitucional la reforma a la política electoral de este país, el famoso Plan B. Pero yo quiero comentar algo que es de suma importancia, que hay que subrayar. Lo peor que le ha pasado a este país en la era moderna de México fue el fraude del 2006. Y el tiempo nos dio la razón. Hace una semana también juzgaron ya a Genaro García Luna. El dictamen fue culpable de ser pieza clave para beneficio del crimen organizado, específicamente el Cártel del Pacífico. Y ese fraude desató una cadena de violencia terrible en el país y que creció los homicidios 192% y que desde el 2008 hacia finales del 2019 fue el año más violento. ¿Por qué subrayo esto? ¿Qué tiene que ver con la reforma electoral? Porque era urgente y necesaria una reforma electoral para que no sucediera lo que sucedió en el 2006, un fraude electoral y que se hiciera la guerra contra el narco. ¿Qué plantea el Plan B? Y por eso es importante. Tiene tres ejes, es derecho electoral, justicia electoral y sistema electoral. Con respecto a lo del fraude, el sistema electoral se va a modificar, se va a acabar el programa de resultados preliminares porque daba estimaciones del nivel de votación, pero no daba los cómputos distritales en tiempo real de la votación para tener una certeza y una veracidad el día de la elección. Eso es lo que pasó en el fraude del 2006, fue un fraude digital, electrónico. Pero además esta reforma lo que busca es la austeridad del Instituto Nacional Electoral, que tenga austeridad y que sea eficiente, porque ahorita es mucho gasto y bien ineficiente el Instituto Nacional Electoral. Plantea también que es un delito la coacción, las dádivas, la amenaza para quién votar, que ya es un delito federal, el que haga esas prácticas deshonrosas a la vida democrática, y también le da su valor a los sectores afirmativos, los que han sido socialmente despojados, como los de la diversidad sexual, los indígenas, los afromexicanos, los migrantes que tienen su derecho. Han dicho en diferentes medios nacionales que desaparecen las OPLES, los órganos públicos locales que están en cada estado, donde el INE tiene relación con el órgano electoral estatal. No, se prevalece. Lo único que baja es el número de burocracia que existe, que a veces es excesiva. También continúan los programas para seguir credencializando, porque es otro de los mitos que dicen que ya no se van a credencializar, el país va a seguir. Y lo más importante de la reforma es la reducción de la burocracia que es ineficiente y la reducción de los salarios millonarios que tenían los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral. Ya no pueden ganar más que el presidente. Ya hay una ley en el artículo 127 constitucional que no permite que ganen un funcionario más que el presidente. Va a seguir siendo autónomo el Instituto Nacional Electoral, pero va a tener estas reducciones de despilfarro de recursos públicos. Ya no es Ciro Murayama, el consejero electoral, y Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, el presidente y consejero del INE, pues ya no van a tener esos sueldazos de más de 200,000 pesos, ya no van a tener fideicomisos a discrecional de más de 270 millones de pesos y ya no van a tener su finiquito de más de 15 millones
de pesos entre los dos. Entonces ya se está acabando. El pueblo de México lo necesitaba, era una urgencia, era una demanda que ya se modificara, porque ha sido el aparato electoral más caro que tiene América Latina y América en comparación de otros países. Estados Unidos, el ejemplo, cuesta $22 el voto en México, y en Estados Unidos cuesta $18 y tiene mayor población Estados Unidos. Entonces es una exageración que tengan esos privilegios. Ya los privilegios dorados se acabaron con el Plan B. Oye, y hay mucha gente, Toño, también en contra de este Plan B. De hecho, el día de hoy está convocada por parte de organizaciones ciudadanas una concentración o una marcha. En el caso de Saltillo es una concentración. En algunos otros lugares van a marchar, incluso en la Ciudad de México pretenden llenar la plancha del Zócalo en contra precisamente de este Plan B y a favor de la autonomía del INE. Pues sí, yo insisto, no hay ninguna violación hacia la autonomía del INE, va a prevalecer la autonomía del INE. ¿Qué tenía que ponerse? Se tenía que poner orden dentro del Instituto Nacional Electoral. Dicen que es un atentado hacia la democracia, pero yo insisto, en el 2014 también se reformó, pasó del Instituto de Fraudes Electorales, del Instituto Federal Electoral a el Instituto Nacional Electoral, pasó y se reformó y ya dejó de ser nada más un instituto que se encargaba de las elecciones federales, también se encarga ya de las elecciones locales, y Lorenzo Córdoba se reeligió como presidente. Entonces, ¿quién es el dictador? ¿Y quién está atentando contra la democracia y con el principio máximo de la política democrática de este país, de sufragio efectivo y no reelección? Pues son los funcionarios del INE que siguen viviendo de ese privilegio dorado que les dio el régimen neoliberal. Yo invito a las personas que tienen todo mi respeto de salir a manifestarse, porque es parte de la vida política del país, que investiguen realmente lo que es el Plan B y que vean lo que es en materia legislativa. Son más de 300 páginas, que lo revisen, hagan comparativos con lo que se modificó y verán que es beneficioso para el pueblo de México, porque va a haber una reducción de más de 3,000 millones de pesos, que eso va a ser beneficiado para los sectores más empobrecidos de este país, y va a ser un aparato que va a ser eficiente para llevar a cabo los procesos electorales en el país, y va a dar certeza y seguridad de los resultados electorales en tiempo y forma. Bueno, y esos ahorros, Toño, ¿a dónde van? Porque hay estados que no reciben participación federal, hay recursos como la rifa del avión que no se entrega a los estados, que generan, ¿verdad? O requerimientos en seguridad, en infraestructura carretera, en salud, en educación. ¿A dónde van esos ahorros? Esos recursos van directamente a, como se ha planteado, a los municipios. Todo entidad federativa recibe participaciones, pero hay que ponerlas en lugares estratégicos. Bien dices, carreteras, salud, educación, y para allá van los ahorros. Se tiene que utilizar para hacer obras productivas para el beneficio de la ciudadanía nacional, y para allá va ese ahorro. Y también, pues no es una grosería que exista esa cantidad excesiva que tenga el aparato nacional electoral, y que se utilice eficientemente el recurso para obras públicas que realmente favorezcan a la ciudadanía. ¿Qué sigue ahora con el Plan B? ¿Se va a dar luz verde en la Suprema Corte? ¿El Ejecutivo habrá de publicarlo en el diario oficial, el periódico oficial? El Ejecutivo tiene sus tiempos para publicarlo en el diario oficial de la Federación. Vamos a esperar la controversia de la Suprema Corte, y eso se implementa para la elección del 2024, que es presidencia, alcaldía, diputaciones federales y senadurías, en el caso de Coahuila, y en otros estados también la gobernatura. Y vamos a esperar qué pasa con esas controversias, vamos a esperar los tiempos, pero yo tengo la fiel convicción y creencia que la Suprema Corte le va a dar luz verde, que es constitucional el Plan B, y va a continuar esa nueva forma de hacer política y este nuevo método de austeridad y de eficiencia para los procesos electorales en el país.